Bienvenidos a la primera sesión del ciclo de conversatorios Educación Superior en Debate. Este evento es organizado por el Consejo Nacional de Educación y transmitido por nuestras redes sociales. Si desean seguirnos por Twitter, les pedimos usar el hashtag conversatoriocne. Les recordamos además que el video quedará en nuestro Facebook para que pueda ser compartido o visto después. Hoy hablaremos sobre el rol rector del Ministerio de Educación en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y sobre las acciones de fomento para la mejora de la Universidad Peruana. Para ello nos acompañan 4 expertos en este tema. Felipe Portocarrero Suárez es PhD en Sociología por la Universidad de Oxford, magíster en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es rector de la Universidad del Pacífico y profesor principal en su Departamento de Ciencias Sociales. Homero Ango Aguilar es doctor en Salud Pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Microbiología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es docente universitario y ha sido rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en el periodo 2015-2019, así como vicepresidente de la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP, entre el año 2016 y 2019. Jorge Mori Valenzuela es director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, CAPES. Ha sido director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación en el periodo 2019-2021 y cuenta con un fellowship de Ashoka como emprendedor social en el ámbito universitario. Patricia Salas O'Brien es magíster en Estrategias de Desarrollo y Políticas Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es docente principal en esta misma universidad, fue presidenta del Consejo Nacional de Educación y ministra de Educación del 2011 al 2013. Actualmente es consejera del Consejo Nacional de Educación. Este conversatorio tiene por objeto propiciar un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia del rol rector del Ministerio de Educación y de sus acciones de fomento como una parte medular del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Cabe recordar que otros componentes esenciales de este sistema son el licenciamiento y la acreditación, así como la información para la toma de decisiones. Hemos estructurado el evento de hoy en 3 grandes bloques. El primero apunta a compartir las experiencias de nuestros invitados sobre el rol rector del ministerio y sus acciones de fomento. El segundo apunta a una definición conceptual. En un tercer momento, esbozaremos elementos referidos a un deber ser para ayudar a la definición de un norte común al respecto. Este debate se enmarca en la importancia que le atribuye el Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena, a la educación superior como un elemento indispensable para el desarrollo sostenible en nuestro país y para la generación de oportunidades para los peruanos y peruanas. Le doy nuevamente la bienvenida a nuestros invitados y a las personas que siguen el evento por nuestras redes y el pase a Patricia para el inicio de la conversación. Buenas tardes con todos y todas, aunque el panel debería decir todos y todos. Están con nosotros Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Felipe y Homero. Vamos a conversar, Felipe, Homero y quienes habla tenemos la experiencia de la vida universitaria, el estar trabajando allí muchos años. Jorge, después de su paso por las aulas universitarias, ha estado en varias posiciones, tanto de consultor, como parte del equipo que trabajó la ley universitaria vigente, en la DIGESO, entonces ha tenido varios roles en la gestión y en la política universitaria. Entonces, queremos conversar desde el Consejo Nacional de Educación y con quienes estamos en la cancha acerca de lo que ha significado el fomento, el rol del Ministerio de Educación como un elemento que ayudaba al fomento de la vida universitaria. Entonces, le voy a pedir primero a Homero y a Felipe que nos cuenten alguna experiencia, algún hecho concreto que hayan sentido como positivo o como un dolor de cabeza en la dinámica de estar en contacto con el ministerio en este rol. Y lo mismo Jorge que nos va a contar algunos de sus experiencias de conversar directamente con los rectores, los vicerrectores y coordinar cosas o cuál ha sido
un hecho, un evento que te haya parecido, Jorge, particularmente interesante de lo que significaba tener la universidad en una conversación permanente con el Ministerio de Educación, o tener al Ministerio de Educación, digamos, con un rol respecto a las universidades. Entonces, está abierto el diálogo. ¿Quién dice yo primero? Patricia. Vale, Homero, por favor. Y Muchas conversamos, gracias. nos interrumpimos quienes quieran o nos repreguntamos como querramos. Perfecto. Desde una universidad enclavada en el Ande peruano, con una trayectoria de más de 345 años, porque he vivido también situaciones realmente no solo complejas, sino complicadas, como en la época de la subversión. Me refiero pues a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En definitiva, en síntesis puedo decir como que trabajo ya muchos años en esta universidad. Hemos sentido lo que fue la ley 23733 y todos sus aspectos, y las frustraciones también que se daban en torno a ella, porque elementos como la calidad, por ejemplo, no eran moneda corriente, o como que visibilizáramos la universidad a través de las investigaciones científicas y de las tecnológicas, etcétera. Pero sin embargo, aquí estamos. Los que quienes hemos sobrevivido a este problema hemos dicho, ya eso fue pasado, ya es historia, y ahora nos toca construir el nuevo futuro. Por eso es con el advenimiento de la 30.220, hemos apostado por la calidad. El rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en ese momento apostaba por que no se aplicara la reforma, me refiero al doctor Cotillo, había trabajado conmigo en mi misma facultad aquí en la Universidad de Huamanga. Entonces un buen día me llamó y me dijo, la Universidad de Huamanga, la clasista y combativa, estamos juntos, nos oponemos, tenemos que traernos esto abajo. Bueno, nuestra respuesta fue, la Universidad de Huamanga estaba en una nueva etapa, queriendo construir un nuevo futuro, y que apostaba por esta reforma universitaria, porque era un anhelo de más de 25 años. En esa medida es que hemos trabajado fortaleciendo esta reforma. Sabemos, ha introducido un conjunto de elementos que han perturbado a algunos y a otros nos han alegrado. Algunos que defienden el concepto de autonomía de 1918 y no la han repensado, no la han contextualizado, la quieren seguir repitiendo como tal, creo que un poco les trae hasta espanto. En cambio, creo que estamos en estos tiempos en los cuales el artículo 8 de la misma ley universitaria garantiza pues el asunto de la autonomía. Autonomía entendida como una libertad plena para poder formar en los giros que uno va a definir como organización. Nadie interfiere en los aspectos académicos, en la currícula, ni cosa por el estilo, ya eso es una responsabilidad. Y hemos sentido con el licenciamiento y con la presencia de SUNEDU, a que hemos fortalecido, que cuando se elaboraron los primeros elementos de licenciamiento, también pues hemos visto que fue hecho en carpeta y no pasaba con la realidad. Por ejemplo, nos exigían que podamos tener internet y agua potable en nuestro centro experimental en Alpachaca, que está a 4.800 metros, y habían algunas descoordinaciones. Trabajamos todo eso, dijimos hay que aterrizar, esto pues responda realmente a la primacía de la realidad, y bueno, creo que haciendo todos esos ajustes, se ha podido ordenar en principio las casas superiores de estudios, principalmente la pública. Solamente voy a decir y voy a dar algunos dos datos que han ocurrido en mi universidad. Ninguna propiedad de la universidad está inscrita en SUNARP, ninguna. Y la universidad, como universidad con 345 años, así como San Marcos, tiene pues una buena cantidad, un tercio de la ciudad de Ayacucho es de la universidad. Las 800 hectáreas del centro experimental de Alpachaca, en la cual
a través de la cooperación técnica suiza, la universidad diseñó un nuevo modelo para no reproducir los círculos de pobreza que se daban año tras año, hizo que se introdujera la ganadería. Ahora sabe, al haber implementado la universidad, trasladó el asunto de la investigación con la cooperación técnica suiza, trajo los ganados Brown Swiss, trajo trébol rojo, trébol blanco, todas las semillas del mundo y las comenzamos a experimentar. Y luego para ver cómo es que eso introducíamos a generar un nuevo modelo de desarrollo en el Ande. Ahora somos la tercera cuenca lechera más importante del Perú. Felicitaciones. Cosas como esa ha hecho que la universidad marque el desarrollo de la región. Ciertamente, cuando se generaron las evidencias y se generaba este norte, a pesar de que el centro experimental La Pachaca fue destruida, recordarás seguramente por las lecturas que se han dado, y todos los animales que ahí teníamos, etc. Ahora nuevamente volvemos a tener 350 animales, casi 1.500 litros de leche vendiéndose, haciendo yogur, y ahora hay toda una extensa zona de egresados nuestros, de líderes comunales que se han capacitado en nuestro centro de capacitación campesina, y todo eso. Ya nosotros estamos entrando a una nueva etapa, y ya no vamos a entrar a competir, sino entrar a una nueva etapa en la cual vamos a mejorar genéticamente y estamos en eso. Creo que estas cosas nos han ayudado. La rectoría creo que es importante, es fundamental. No hay que confundirla como que un menoscabo de la autonomía. Creo que no es. Eso es lo que puedo decir yo en principio para comenzar y amenizar esta conversación, estimada Patricia. Gracias, Homero. Yo también vengo de la universidad pública, yo estoy en San Agustín de Arequipa, y uno de los roles, digamos, o las actividades desde la rectoría es brindar soporte, ¿no? Y creo que una novedad que tuvimos con la ley universitaria nueva fue que el Estado le dio soporte a la implementación de la ley. Es decir, a la hora que nosotros tuvimos que poner estudios generales y se tuvo que contratar profesores, se tuvo que ampliar presupuestos, y creo que el ministerio fue un buen acompañante en ese proceso, ¿no? Nos acompañaron en la lógica de poder tener algunas condiciones, en este caso financieras, para hacer, uno, lo que la ley mandaba, y dos, la forma en que nosotros habíamos organizado esos estudios generales. Creo que hubiera sido mucho, mucho más complicado. Quienes han tenido funciones de rectorado en las universidades públicas saben lo que es ir a mendigar los presupuestos al Ministerio de Economía y Finanzas, donde un rector nunca lo van a recibir, y que es otra cosa, digamos, tener al ministerio de aliado, porque de ministro a ministro las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Creo que ahí hay un rol interesante, y además articulador, porque no era para la universidad A o para la universidad B, sino para el conjunto de las universidades en una misión que nos preocupaba a todos y todas, ¿no? Pero ahí estábamos como más de cerca las públicas. No sé cómo miraban este tema desde el mundo de las universidades. Tal vez Felipe nos pueda ayudar, y luego Jorge nos cuente cómo era la relación con las privadas o con las públicas. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias por la invitación. Muy interesante que se estimule este tipo de conversatorios para pensar la universidad. Efectivamente, yo diría que los grandes hitos de la universidad peruana, tiene uno de ellos en la reforma de Córdoba, que como todos recordamos, cancela la forma oligárquica de gestionar las universidades, aunque no eliminó a los grandes señorones, a los grandes dones, que controlaban las facultades y las rectorías durante mucho tiempo. Y permitió la inclusión de la participación de los estudiantes, o el famoso tercio estudiantil, el grito de Córdoba, recordaremos todos, ¿no es cierto? Fue en su momento absolutamente pertinente y necesario, ¿no? Era una expresión de la movilización de las clases medias que querían profesionalizarse, tener una legítima mejora en los campos materiales, vitales, pero también un símbolo de distinción al tener una carrera. Recuerden ustedes, durante muchos años nuestros abuelos, nuestras madres, soñaban con tener un catedrático, ¿no? En la familia, al mismo nivel que un abogado, que un médico, un catedrático, incluso superior en términos de estatus simbólico.
Luego de ahí nos pasamos al gobierno militar, con la ley 23733, que crea el CONAFU, y la cosa fue ahí mano militar, autoritaria, ¿no es cierto?, prepotente, desdeñosa, absolutamente de la autonomía universitaria. Y pasado ese tiempo, viene la democracia en los 80, y lo que tuvimos fue el desgobierno, el florecimiento de lo que yo alguna vez he llamado la mala hierba, que queda en evidencia con la depuración que ha hecho la SUNEDU de 50 y tantas universidades, nos hemos quedado con 90 y pico, si no me equivoco. Entonces habían florecido universidades que, en fin, pretendían tener ese nombre, pero empobrecían la idea de universidad que hay detrás. Y yo recuerdo mucho bien, y todos lo recordamos, que debía ser la carátula de un libro, esa famosa maqueta, ¿no es cierto?, de la Universidad de la Carretera Central, que era una fachada y detrás no había nada, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una poderosísima imagen que revela, ¿no es cierto?, lo que encontró la ley 3220, que permitió la recuperación del rol rector del Minedu a través de la Dirección General de Educación Superior, y la creación de la SUNED. Para la Universidad del Pacífico, que somos una universidad privada sin fines de lucro, que este año cumple 60 años de vida institucional, los avatares han sido múltiples. Dicho sea de paso, es una generación de universidades que cumplimos 60 años. La Cayetano ha cumplido, creo que el año pasado, la de Lima ha cumplido también, ¿no? Y somos los cuatro, Católica, que ya tiene centenaria, la Pacífico, la de Lima y la Cayetano, conformamos el consorcio. Y conformamos el consorcio como una respuesta a la proliferación de universidades que tenían fines de lucro, algunas con una propuesta seria, académica seria, con estructuras organizativas serias. Pero lo que vimos luego es que debajo de la puerta o por la ventana se metieron todas estas otras que eran pura fachada. Y Lado Pacífico tiene sus orígenes un grupo de empresarios católicos en los fines de los 50 que se reunieron porque por inspiración y bajo la dinámica casi espiritual del padre Felipe MacGregor, que en esa época, en el año 58, fines de los 50, era el provincial de los jesuitas. Y qué curioso, el padre MacGregor no promovió la creación de una facultad de ciencias empresariales y económicas, o ciencias administrativas en esa época y económicas, en la Católica, sino dijo, vamos a hacerla en otra parte, más dinámica, más pequeña, más ágil, para los tiempos actuales, para esos tiempos, digo. Entonces, se crea la Universidad del Pacífico con dos carreras, economía y administración de empresas. Y luego de eso se suma contabilidad. Durante 40, 50 años hemos sido 3 carreras, una universidad pequeñísima, que no pasaba al principio de 800 estudiantes, después 600, y ahora estamos en los 5.000 en el pregrado y en los 1.800 en el posgrado. Pero a lo largo de esas 6 décadas hemos tenido avatares de todo tipo. Nosotros no tenemos ningún subsidio estatal, nunca lo hemos tenido, y todo es autogenerado, es decir, vivimos de las pensiones estudiantiles y las fuentes cooperantes que nos ayudan a hacer investigación, que es una fracción menor de todos nuestros ingresos. Y después creamos el Centro de Idiomas para ir diversificando nuestras fuentes de ingreso. La relación con el Minedu, a través de la DIGESU, yo he tenido la oportunidad de estar en 2 momentos como rector, entre el 2009 y el 2014, y luego, reincidente y contumaz, volví en el 2019, canchero, pensando que era mi segunda etapa, después de la pausa de 5 años, dije, acá hago pues la reforma profunda. Y te tocó la pandemia. Y cataplum, cae la pandemia, ¿no es cierto? Todo se apagó la luz, ¿no? Completamente. Y uno dijo, bueno, aquí a reformarse y a reinventarse. Pero la relación con el ministerio
salvo la época militar, que como digo fue profundamente autoritaria, vertical e insensible a la voz de las propias universidades, en esta segunda etapa ha sido más fluida. Y acá está Jorge, que ha cumplido una función interesante, ¿no? Y útil. Claro, ni la DIGESU ni la SUNEDU han transitado en una relación sin conflictos con las universidades, pero todas las que apoyamos la reforma universitaria, porque consideramos que hay allí una filosofía de mejora de la calidad educativa, bueno, tenemos que estar de acuerdo con que ha sido favorable, ¿no? En términos generales. Podemos entrar, ¿no es cierto?, a los detalles, y porque ni la SUNEDU ni la DIGESU son peritas en dulce. Tienen sus errores, sus metidas de pata, sus excesos y sus desconocimientos de las dinámicas internas, que a veces los ha llevado a innecesarias exigencias fruto del desconocimiento de las dinámicas internas de las universidades. Para comenzar. Y bueno, las universidades tampoco somos peritas en dulce. No, para nada. Claro, la dinámica es de tensiones siempre, donde hay que regular, donde hay que mejorar, donde hay muchos factores y muchas voluntades en juego. Incluso con el mismo objetivo o el mismo derrotero, las tensiones van a ser permanentes. Jorge, cuéntanos alguna experiencia o alguna herramienta o algún momento que te haya parecido particularmente interesante de esta dinámica de relación ministerio-universidades. Sí, yo también, buenas tardes y gracias por la invitación al Consejo. Creo que un punto importante es separar rectoría de fomento de la calidad, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de la rectoría, hablamos de la capacidad técnico-normativa que tiene el ministerio para ordenar muchos aspectos del sistema universitario, mientras que cuando hablamos de fomento de la calidad, estamos hablando específicamente de cómo el Ministerio de Educación ayuda a que las universidades, especialmente las universidades públicas, mejoren y financien su calidad en el marco de las exigencias que plantea la SUNEDU y esperemos que el organismo acreditador en algún momento, ¿no? Entonces, creo que es importante separar porque incluso en estos 8 años han habido momentos donde se ha visto de manera muy clara el fomento y en otros momentos donde se ha visto muy fuerte la rectoría, ¿no? Para darles un ejemplo del fomento, es lo que el ministerio financió a través de convenios de gestión a las universidades públicas durante el proceso de licenciamiento y que ha ayudado a que muchas justamente puedan licenciarse, ¿no? A través de los convenios de gestión. En fin, ahí el ministerio entregó estos cerca de 1.000 millones de soles para que las universidades puedan incrementar y mejorar la calidad de los servicios. Pero creo que la rectoría, y eso lo estamos viviendo incluso en los últimos días, sobre todo se ha visto durante la pandemia, ¿no? Y con el ánimo de dar como algunos casos específicos, yo me acuerdo que antes que se cerrara todo el sistema, a mí me tocó reunirme con las asociaciones de universidades, ¿no? Y ahí recordará Felipe también esta reunión que tuvimos con el consorcio, donde justamente era prácticamente como anunciar, ¿no? Y mirar los escenarios. Me acuerdo bien claro las preguntas de Felipe sobre lo que se nos venía y cuáles eran justamente las decisiones que tenía que tomar el Estado en ese momento para todo el sistema universitario, ¿no? Entonces, tanto el cierre, la implementación de la educación remota de emergencia y lo que la semana pasada ha hecho el Ministerio de Educación de sacar una norma diciendo todos regresan el 2022-2 a la presencialidad, que podemos o no discutirlo sobre qué tan viable es, pero eso es rectoría, ¿no? Eso es rectoría y creo que la pandemia justamente lo que ha hecho es evidenciar y poner en práctica esta rectoría que tiene el Ministerio de Educación sobre el sistema, ¿no? Definitivamente que creo que la pandemia ha sido digamos, por así decirlo, un catalizador de esta capacidad que tenía que tener el Estado para poder
ayudar y orientar al sistema, ¿no? Y cumpliendo a la vez el tema del fomento de la calidad, evidentemente, siempre los instrumentos de financiamiento, los aspectos que las universidades por sí solas a veces es difícil que consigan, ¿no? Entonces, un primer punto me parecía importante separar rectoría del fomento de la calidad, que, como digo, está mucho más vinculado con las universidades públicas y el financiamiento que el ministerio consigue, ¿no? Y un ejemplo que me gustaría también señalar, que para mí grafica mucho los desafíos que tenemos hacia adelante, fue que el año 2021, el año pasado, sacamos un instrumento de financiamiento para la ampliación de vacantes en las universidades públicas, ¿no? Y eso fue algo que el Ministerio de Educación diseñó, un mecanismo de financiamiento estratégico para que las universidades públicas pudieran ampliar su número de vacantes. Diseñamos una metodología de costeo con el MEF y las universidades, digamos, con las universidades públicas, para identificar cuáles son las variables que hay que considerar para que el incremento de vacantes no afecte su calidad. Y logramos, como Ministerio de Educación, 88 millones de soles para un primer tramo, lograr incrementar aproximadamente unos 6.000 estudiantes, ¿no? Considerando que las universidades públicas dan unas 60.000 vacantes al año, 6.000 eran como un 10%, y para ello conseguimos un fondo de 88 millones, ¿no? Entonces, nosotros como Ministerio de Educación estábamos muy contentos de haber conseguido este financiamiento para las universidades públicas, para ampliar oferta, porque era en el discurso, al menos muchas autoridades lo tenían como un tema de necesitamos dinero para incrementar vacantes, y hay muchas universidades que tienen capacidad para incrementar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que nosotros conseguimos el financiamiento, pero empezaron las universidades públicas a decir no queremos. Y descubrimos que el problema no eran los rectores, no eran los vicerrectores, eran los decanos, ¿no? Los decanos en el consejo universitario decían, no queremos ampliar, no queremos más vacantes, y ese presupuesto no lo queremos, ¿no? Por desinformación, por razones políticas, por enfrentarse al rector, en fin, por N razones, pero los decanos en el consejo universitario no querían. Y a mí me tocó ir a los consejos universitarios a convencer a los decanos a que acepten el dinero para ampliar vacantes, ¿no? Entonces, fue brutal, porque en verdad nosotros teníamos la presión del MEF que si no gastas el dinero, lo tienes que devolver y no te vuelve a financiar, porque el MEF no te vuelve a creer, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho una tremenda gestión y presión al MEF para que nos dé estos 88 millones para ampliar vacantes, porque era una urgencia, todos queremos que la universidad pública crezca, pero teníamos la resistencia tan fuerte de los decanos. Y como te digo, yo le dediqué como 3 meses solamente a ir a consejos universitarios a explicarles a los decanos de por qué. Finalmente solamente pudimos entregar 48 millones de los 88, perdimos 40 millones de soles para la ampliación de oferta. Pero bueno, al menos logramos colocar 48 millones, que fueron cerca de 4.000 vacantes. Y este año el MEF solamente les ha dado 48 millones para poner a prueba a ver si es que amplían, ¿no? Porque no creen, porque claro. Jorge, ¿no te parece, y colegas, no te parece eso un ejemplo de cómo desde el ministerio se puede tener una noción país, digamos, más o menos estratégica, pero a la vez un desconocimiento de la dinámica interna de los factores concretos, en este caso las universidades, que marchaban como en ritmos diferentes, ¿no? Porque tú dices, el país necesitaba ampliar el número de vacantes. Entonces, desde una entidad del Estado, el ministerio, digamos, se hace los esfuerzos para eso, pero no se engancha lo suficiente con los actores como para no encontrarse con una dinámica como la que estás contando, ¿no? Desde esa lógica, no sé, Homero, Felipe, de lo que han visto o de las experiencias propias, ¿en qué campos nosotros decimos necesitamos más fomento o más rectoría? A mí me provoca discutir tu noción de rectoría diferente a la de fomento, lo haremos ahorita, pero ¿en qué campos necesitamos
más fomento o más rectoría, y en qué campos necesitamos como que se nos escuche primero, digamos, antes de mandarse a hacer algo, desde, digamos, desde una entidad central como el Ministerio de Educación. Perfecto. Mira, creo que hay algunos factores que distorsionan indudablemente la implementación de, puede ser una buena intención, ¿no? Pero en las universidades hablaba que este incremento del número de vacantes era para asimilar a los alumnos que habían quedado fuera de las universidades licenciadas, no licenciadas. No licenciadas. Las no licenciadas. Entonces decían, pero que ingresen por el mecanismo regular, pues ¿por qué vamos a hacer una excepción? Que algunos, incluso pues, en estas universidades que no han licenciado, en definitiva creo que hasta solo se matriculaban y ni siquiera daban examen de admisión. Pero había toda una oferta de financiamiento para incrementar la oferta y eso generaba quizás el mensaje no estuvo del modo correcto, como dice Jorge, para poder explicar cuáles eran las cuestiones y se generan pues estas resistencias al interior de las universidades. Uno, porque en definitiva no está encaminada adecuadamente, porque no se conoce la realidad de la misma universidad. En lo que preguntaste, creo que en definitiva en estos tiempos nadie está, creo que en desacuerdo, muy pocos. Creo que con la contrarreforma podríamos decir que hay muchos y me apena realmente quienes la están impulsando, sean las autoridades de dos universidades emblemáticas como San Marcos y como la Cantuta. Realmente muy apenado. Y lo peor que está ocurriendo es que fuerzas políticas que creíamos antípodas y que en realidad no tenían punto de coincidencia, quizás dentro de los extremos del mercantilismo y el populismo, para decirlo así, finalmente coincidan en impulsar algo que está en contra de lo que la mayoría de las universidades queremos y hemos venido apostando por ello. Creo que es necesario un trabajo mayor, mucho más articulado, y es necesario seguir incidiendo en eso para que se escuchen las universidades. Se ha tenido que formar, mire, una nueva asociación, dejando al lado la Asociación Nacional de Universidades Públicas, simplemente porque la han secuestrado, ¿no? La rectora de la Universidad de San Marcos, la doctora Gerí, prácticamente ha desactivado a ANUC en su intento de querer imponer una línea de comportamiento para las universidades. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Yo creo que ahí decimos de manera contundente, la reforma no es pues la panacea, definitivamente, pero es un proceso de construcción en la cual tenemos que participar todos. Que a estas alturas entendemos que la visión de futuro del país pasa pues por las universidades necesariamente. Estamos en la era de conocimiento, 4.0, y creo que tenemos que jugar un papel mucho más decisivo. Y en esa medida, creo que se necesita también un trabajo de escuchar más, de articular estos esfuerzos, de poder generar políticas públicas más pertinentes, más sostenibles, o construidas desde las propias universidades, ¿no? Eso es lo que podría decir. Me gustaría escuchar a Felipe que tiene sobre esto y pedirles a todos que pensemos, si pidiéramos al ministerio ahorita una política, un lineamiento, una orientación de política pública para las universidades, ¿cuál sería? ¿En qué campo le pediríamos que interviniera o que tuviera un rol el Ministerio de Educación? Personalmente se me ocurre, como saben, la ley universitaria mandó reforma curricular, así que más o menos todas las universidades tenemos que estar revisando nuestros currículos por estos tiempos, porque estamos cumpliendo como los 5 o 6 años
de haber reformado nuestros currículos y tenemos que volverlos a, por lo menos a revisar, ¿no? A mí me encantaría tener algunos lineamientos generales de elementos cruciales a tener en cuenta en un proceso de reforma curricular. Porque más allá de que cada universidad decida qué pone y qué no pone en sus currículos, creo que sí hay algunos elementos que tener en cuenta. Cosas como tener estudios prospectivos, por ejemplo, tener articulación con el planeamiento estratégico, cosas como tener claro cuál es el estado del conocimiento de nuestras diversas disciplinas, más en lógica de proceso, se fijan que de contenido. Los contenidos los vamos a decidir nosotros, pero creo que ayudaría mucho en la calidad de los currículos para que dejan de ser una lista de cursos que, no, sí, este curso sí, mira, ¿sabes qué? Ahora lo que se necesita es un curso más de medio ambiente. No, hay que ver algo con los medios. No, ahora los egresados trabajan de docentes, tenemos que poner cursos sobre docencia para nuestros egresados. Pucha, ¿y mi curso? ¿Dónde está mi curso? Hay que poner el curso del profesor porque es un profesor de prestigio o lo que fuera, o se va a oponer a todo el resto si no le ponemos su curso. Esa dinámica debe ser progresivamente abolida, digamos, de la forma en que se hace un currículo universitario. Y creo que eventualmente el ministerio podría jugar un rol interesante, si no en orientaciones, eventualmente en procesos de capacitación, en espacios de discusión, intercambio de experiencias, de cómo hacemos las universidades para ir en lógica de mejora continua, ir teniendo procesos más sesudos, más reflexivos, más interesantes de hacer currículos. Ahí se me ocurre uno, no sé qué se le puede ocurrir a Felipe, a Homero, o al propio Jorge desde su experiencia, ¿no? ¿Qué le gustaría que hiciera el ministerio en esta lógica, sea de rectoría o sea de fomento, para ponernos en los términos que nos plantea Jorge? Yo creo que el fomento es parte de la rectoría, pero eso lo podemos discutir luego. Sí, muy interesante. Tengo 7 puntos, pero voy a hablar 4, ¿no es cierto? Porque todo lo que ha dicho Homero y Jorge me han suscitado, y lo que acabas de decir tú, que al final lo retomo, Patricia, me han suscitado algunas reflexiones. La primera es esa resistencia de los decanos a la que se refiere Jorge Mori. Yo diría que las universidades somos 3 cosas a la vez. Somos organizaciones con procedimientos administrativos, con jerarquías, con unidades funcionales, etcétera, etcétera. Y allí sí la eficiencia, la gestión, la eficacia de los procesos administrativos es una necesidad que nadie puede negar, ni darle espalda, organizativamente. Pero las universidades también somos comunidades académicas, que yo aquí fastidio a mis colegas, siempre digo, ¿cómo está tu tribu? ¿No? Decano tal, ¿qué tal, cómo está la tribu? ¿Ah? Se han peleado, tienen conflictos, y allí, en las comunidades, donde el gobierno académico viene desde hace 9 siglos, con sus facultades, los departamentos académicos son una creación norteamericana, muy posterior, pero las facultades son una institución con la que nacen las universidades. Y al interior de las facultades y de los departamentos académicos, en particular los departamentos académicos son probablemente la unidad académica, de gobierno académico, más democrática, porque hay un jefe de departamento y todos los miembros de la tribu tienen un voto. Entonces ahí se hacen las coaliciones, etcétera, etcétera. Entonces, la resistencia que nos cuenta Jorge provino de la comunidad académica, docente. Y la tercera cosa que somos las universidades simultáneamente, somos instituciones sociales. Es decir, no somos, ¿se acuerdan de ese famoso libro de Luis Alberto Sánchez, escrito en los 70? La universidad es una isla. Un libro que ha pasado desaparecido, cuando él fue, además, rector de San Marcos, un par de veces. Y entonces decía que estábamos articulados, y él, como buen político, aprista e intelectual, lo sabía y se daba cuenta muy bien, ¿no? Los rectores
En ese sentido, tenemos 360 grados de responsabilidad en el frente interno, pero tenemos 360 grados de responsabilidad hacia el frente externo, en las relaciones con diversos grupos de interés y con los gobiernos. O sea, primera cosa, ahí hay un tema cultural, de práctica comunitaria, docente, en donde habrá que ser ingenuo para no reconocer que en los pasillos de los decanatos y de las oficinas de los profes siempre se puede percibir un tufillo de envidia, celos, sabotaje, conspiración, siempre. Eso es así. Y de apetitos de poder ambición, por derecho a supuesto. reconocimiento, ¿no? Por supuesto, la vanidad, ¿no es cierto? La feria de vanidades que puede haber entre los, oye, pero mira, a mí, etc. Dos, Jorge mencionó también el financiamiento de las universidades públicas, pero en algún momento, Jorge, quizá lo puedas extender, él mismo se aproximó al consorcio porque le estaba dando vueltas al financiamiento de las universidades privadas, sin fines de lucro. Y eso era un tema grande y difícil, ¿no es cierto?, de digerir. Porque, claro, nunca se le ha dado, ¿no?, el mecanismo de siempre indirecto, exoneraciones tributarias, exenciones tales o cuales, pero inyección a la vena a las universidades privadas, nunca se había pensado, por lo menos que yo recuerdo. Tres, Homero ha hecho mención a algunas colegas. Sí, efectivamente. Yo he tenido largas conversaciones con estas colegas y les he dicho que son, si ellas pudieran dedicar su energía, toda esa energía que irradian, hacia la construcción y el fortalecimiento de un sistema universitario peruano integrado, públicas, privadas, con y sin fines de lucro, lo que lograríamos es revertir la pésima imagen que tenemos las universidades frente a la sociedad. O sea, si antes hablaba que era un orgullo ser catedrático en las familias de clase media, ahora ser profesor universitario, como ocurre con el desprestigio, el olvido de los profesores de educación básica. O sea, la carrera académica universitaria se ha empobrecido en términos de percepción de la sociedad, ¿no? Un fenómeno cultural interesantísimo que, en mi opinión, no ha sido suficientemente estudiado. Entonces tenemos una imagen deteriorada. Yo creo que hay algunos elementos de nuestras colegas de San Marcos y de la Cantuta que son atendibles. Y en todo caso, como universidad, porque de eso se trata, deberíamos procesar los conflictos, las discrepancias de otra manera, no enfrentados, sino buscando espacios como este, por ejemplo, que nos permitan procesar el conflicto. 4. El rol del Minedu. Nos preguntabas qué cosa puede hacer el Minedu. Algo que es tan básico como los contenidos, por supuesto, Patricia. O sea, no hacer pues que florezcan lirios en el campo de manera espontánea, sino sembrar cosas orgánicas y articuladas. Y eso es una tarea cuesta arriba. Pero, además, y todos lo sabemos también, colegas, la pedagogía en el aula. La pedagogía, ¿no es cierto?, es lo que hace que entre el profesor y el estudiante se produzca el vínculo que abre los ojos, la mente, la curiosidad, el apetito por conocer del estudiante, y en ese proceso el propio profesor crece. Crece humanamente, crece porque además se supone que si está enseñando tiene vocación docente, o sea, tiene compromiso docente, disfruta con los jóvenes, estando en el aula, ¿no?, remando contra la corriente, acompañando los procesos del descubrimiento del mundo, porque no nos olvidemos que estamos hablando de jóvenes, ¿no es cierto?, que están intentando descifrar qué es este mundo tan caótico, desbocado, en el cual está viviendo, y lo que se nos viene, colegas, porque lo que se viene en este mundo parece ser menos provisorio de lo que algunos se imaginan. Hay una crisis de los paradigmas de todas las disciplinas, desde las ciencias más duras hasta las ciencias más blandas, las ciencias sociales incluidas. La teoría económica, por ejemplo, que me es tan cercana. Bueno,
los neoclásicos, los que pensaban de que el Estado no debía tener ninguna intervención, se cayeron, ya desde la crisis del 2008, con la crisis de los derivados. O sea, cuando la Reserva Federal le puso, imagínense ustedes que el Banco Central de Reserva le ponga plata al Grupo Romero o Interbank, porque sus grandes financieros se les cayó la casa. ¿Mm? Entonces, toda la teoría neoclásica ha sido reemplazada en la pandemia por una lógica keynesiana, es decir, de inyección directa, ¿no es cierto?, a la vena, a la economía. ¿Mm? ¿En qué está la teoría Además económica ahora? keynesiana con un retroceso de derechos tremendo, ¿no? O sea, unas combinaciones, no hay una sistematización clara de qué desafíos enfrenta la teoría económica, por ejemplo, y no digamos la teoría sociológica, ¿no es cierto? Con el individualismo rampante, etcétera. Todo está necesitado de una reflexión, ¿no? Y pongo el prefijo re, porque uno se flexiona, pero se reflexiona cuando piensa dos veces las cosas. Y eso no lo estamos haciendo. Ahí me quedo. ¿Se dan cuenta? Vale, el que tenga algo que decir que lo diga, y yo puedo seguir hablando y ustedes saben. Sí, lo que pasa es que los profesores que nos dan micro y que estamos de gestores, cuídense, ¿no es cierto? Porque no soltamos el micro. Sí, pero digamos, también a veces una característica de la vida universitaria también es el exceso de respeto, ¿no? Por la jerarquía. Entonces también esperamos a que nos den la palabra. Entonces, dale, Jorge, dale. A ver, yo simplemente para hacer el matiz, yo lo que decía es que efectivamente la rectoría no es igual que el fomento, pero definitivamente el fomento es una expresión de la rectoría, ¿no? Pero creo que eso, digamos, son conceptos diferentes, pero que efectivamente el fomento es una expresión de la rectoría, ¿no? Solamente lo quería aclarar para que quede clara esa idea. A ver, para entrar de lleno a tu pregunta y después responderle también a Felipe, ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer o qué es lo que yo creo que el Ministerio de Educación tiene que hacer en los próximos años? Yo creo que en esta primera etapa de la reforma, el tándem Ministerio-SUNEDU ha jugado bien porque estábamos en un proceso de ordenamiento del sistema, ¿no? Estábamos en una situación crítica del 2014. Creo que hemos logrado un ordenamiento del sistema, una formalización del sistema, y los resultados son evidentes, ¿no? Pero si me permites, Jorge, en ese proceso también o intervenían como han intervenido el Ministerio de Educación, o el licenciamiento de las públicas no existía. También era una cosa de dar viabilidad, ¿no? Bueno, incluso, o sea, y ahí podríamos hablar cómo el Estado se demoró tanto para definir una ruta para las universidades públicas con licencia negada, ¿no? Recordemos que la SUNEDU, la primera universidad denegada de SUNEDU fue en 2018 y recién en 2019 el Ministerio de Educación resolvió qué hacer con las públicas denegadas, ¿no? 5 años después de que se aprobó la ley. Entonces, pero digamos, ahí hay mucho que se podría contar, pero yo lo que quiero, en todo caso, compartir es que si bien en estos 8 años el proceso de licenciamiento, de formalización, de ordenamiento del sistema, el rol del ministerio, digamos, ha sido de fomento, de financiar, acompañar a las universidades públicas, de dar, digamos, en el tema de la pandemia, yo creo que si nosotros tenemos la aspiración de que las universidades públicas, al menos, den el salto de condiciones básicas de calidad hacia una ruta de excelencia, el Ministerio de Educación tiene que ser el gladiador de las universidades públicas frente a los sistemas administrativos del Estado. Porque el Estado, y ahí recojo un comentario que tú hiciste, el Estado está aprendiendo a conocer a la universidad, ¿no? Esta es una relación que en verdad recién se empieza y en verdad hay muchos aspectos, sobre todo en los sistemas administrativos, que a la universidad pública la tratan como un municipio o un gobierno regional. Y esa es la verdad. Entonces, y no se entiende la complejidad que hay detrás de una universidad pública, para temas de contratación, para temas de inversión pública. Entonces,
sin renunciar a los aspectos de eficiencia, de efectividad, de oportunidad, yo creo que el Ministerio de Educación en los próximos años tiene que jugar un rol fundamental para que en algunos aspectos hayan sistemas administrativos ad hoc para la universidad pública. Porque de lo contrario, hay demasiada, digamos, demasiada rigidez en los sistemas administrativos del Estado para que las universidades públicas puedan contratar investigadores de excelencia, para que los puedan en investigación eso es más crítico, sí. Entonces, el tema docente, en fin, hay muchos aspectos que, como te digo, el Estado tiene que aprender a conocer a la universidad pública, y eso es algo que recién lo ha empezado a hacer hace 8 años. Puede parecer mucho tiempo para algunas cosas, pero para otras es muy poco tiempo, ¿no? Y entrando al comentario que hizo Felipe con respecto al financiamiento de las universidades privadas, yo creo que ahí se ha instalado en el Estado muchas veces una idea muy perversa de decir que no podemos financiar a las privadas que investigan porque si no estaríamos dejando a las públicas, ¿no? Y creo que eso no es, o sea, yo creo que la ecuación no es así. Yo creo que el Estado evidentemente tiene una responsabilidad con las universidades públicas y su presupuesto tiene que incrementarse, pero creo que también las universidades privadas que investigan o que reciben, o sea, que digamos que apuestan por su investigación, y todos sabemos cuáles son, sí requerirían un apoyo por parte del Estado para que puedan impulsar mucho más, digamos, sus mecanismos de financiamiento, de acceso, ¿no? Yo creo que hay que pensar en un sistema saludable donde tenemos evidentemente una universidad pública fuerte de excelencia, pero que también para el Estado debe ser una preocupación que las universidades privadas sean de excelencia, y eso no solamente lo van a lograr con pensiones o con herencias, digamos, con proyectos. No lo van a hacer con proyectos pues de un año, ¿no? Entonces tenemos que eso sincerarlo y mirar también la evidencia de lo que pasa en la región, ¿no? O sea, las universidades, por ejemplo, la Católica de Chile o las universidades privadas de Chile tienen leyes de financiamiento público de 100 años, ¿no? Sí, pero digamos, yo diría que mirar en contexto, ¿no? Porque tienen financiamiento público, pero todos los estudiantes pagan vía préstamos. Pero quizás en lo que dices, Jorge, es bien interesante que parte del rol de la rectoría del Ministerio de Educación tenga como uno de sus elementos el ser un articulador. Por ejemplo, lo que tú decías, licenciamiento, acreditación, fomento, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos para que el conjunto de la mejora continua? Articulación, investigación, con CITEC, centros de investigación de ministerios o empresas, o cosas como los sistemas de becas. El sistema de becas en realidad también es una forma de inyección al sistema universitario privado, ¿no es cierto? Sobre todo con el número de becas que tenemos en el país, ¿no? Nos quedan 7 minutos. Entonces yo les voy a pedir a cada uno en 1 minuto, y en el orden que quieran, por supuesto, algo en lo que no se debería meter el Ministerio de Educación. Algo que no debería hacer de ninguna manera, que sería pecado. ¿Quién quiere? En el orden que quieran. No, mira, sigamos contigo. Bueno. Ya, dale, Jorge. Yo creo que en verdad, y aunque puede ser repetitivo, yo creo que en el aspecto más bien académico, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque finalmente ese es el corazón de la autonomía universitaria, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa es un acompañamiento que se pueda dar, ¿no? Siempre va a ser importante algún tipo de apoyo, de soporte, pero creo que entrar al corazón académico de las universidades, me parece que eso es algo a lo cual el ministerio, y creo que en realidad nunca, o sea, con todas las cosas que tiene que resolver, creo que en verdad nunca lo va a poder hacer, pero en todo caso no debería involucrarse en aspectos estrictamente académicos de las universidades, ¿no? Gracias. Dale. Y completamente de acuerdo, creo que ciertamente pueden haber lineamientos conversados, trabajados, articulados a los ejes estratégicos de desarrollo nacional como que no necesarios,
para que indudablemente la contribución de las universidades también sea efectiva. Creo que sería necesario, y con esto termino, puntualizar lo siguiente. Creo que Minedu ya tiene bastante con educación básica regular, realmente. Y con todo lo que significa la cantidad, la complejidad de educación básica regular, Minedu debería dedicarse solamente a educación básica regular. Pero creo yo que, así como se está impulsando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, debería incorporarse ahí en ese contexto a un ministerio que articula todas las universidades y la educación superior. Que la ciencia, la tecnología y la innovación está trabajada y entrabada en ese contexto. Y creo que más bien, en vez de trabajar solamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, debería ser un Ministerio de Educación Superior, que implica universitaria, no universitaria, articulada a los asuntos de ciencia y tecnología. Creo que más ahí podría tener políticas ahí públicas tenemos mucho más todo fuertes. un tema de desarrollo y de debate, efectivamente. Sí. Felipe. Perdón, discúlpame, termina. No, con eso terminé y creo que sería un esfuerzo desde el Consejo Nacional de Educación por generar, por ejemplo, este proceso. Lo estamos viendo, que se está impulsando, ya hay voces discordantes, cosas, pero creo que podríamos generar un elemento importante. Lo que ha señalado Felipe, hagamos pues un sistema, ¿no?, de la Universidad Peruana, articulados todos, que cada uno juegue un papel importante dentro de este contexto, pero creo que de la mejor manera. Gracias. Felipe. Podría ser el rosario de mi madre, ¿no es cierto? La cantidad de cosas que no se le puede ocurrir. Y yo creo que, para frasearlo de otra manera, Patricia, si me permites, creo que la etapa fiscalizadora, punitiva, debe dejar paso a una de acompañante, por parte del Minedu y de la SUNEDU. ¿No? Porque de lo contrario, la percepción que tenemos en las universidades es que, lo digo con una crudeza que puede resultar un poquito ruda, pero no es mi intención, desde luego, ningún tipo de ofensa. Pero uno se pregunta más de una vez cómo desde del escritorio de un burócrata del Estado se puede entender la complejidad de la vida de una institución social que tiene más de 900 años de existencia. Hay que ser docente, hay que ser académico, para darse cuenta la enorme complejidad y esas tres dimensiones que he mencionado: organizativa, como comunidad y como institución en vinculación con su sociedad. Si no se comprende la idea de universidad que queremos para el Perú, si no se construye, porque, reitero, la representación de la universidad a través de sus asociaciones agremiadas, ASUP, ANUP, AUNAP, consorcio, FIPES, estamos separados. Y así no construimos sistema. Si pudiera el ministerio convocar a las sin fines de lucro, a las con fines de lucro, a las públicas, ¿no?, en una mesa amplia, sistemática, porque no llueve café, ¿no es cierto? Esto es un trabajo, pues, largo, paciente, de persuasión y de escucharnos, porque ahora estamos en un diálogo de sordos, ¿no?, y de cancelación del otro. Eso me parece a mí nefasto, porque, o sea, perdemos la esencia de la razón de ser de la universidad, espacio que busca la verdad, y que depone los sesgos, los intereses, la lógica mercantil, los vendedores de humo, van disolviendo eso por efecto del diálogo, porque como no pueden argumentar, y nosotros los académicos estamos acostumbrados a argumentar con evidencia, los que no tienen el soporte de la razón argumentada y documentada irán quedando en el camino. Y los que queremos una mejor universidad, bueno, sobreviviremos y construiremos una idea de universidad distinta. Yo les agradezco a todos ustedes. Evidentemente quedan muchos temas abiertos. Intentar hacer un cierre es un poco arriesgado, pero queda claro que al Estado peruano
puede ser a través de un Ministerio de Educación u otro organismo, le tocan responsabilidades importantes respecto a la universidad peruana y a la función social que cumple la universidad peruana, que tienen que ver con el bien público llamado educación superior, con el bien público llamado producción de conocimiento, con el bien público llamado aportar al desarrollo de la sociedad peruana en este caso, ¿no? Entonces, nos quedan muchas tareas pendientes y nos queda entonces seguir perfilando lo que esperamos y necesitamos que como sistema universitario en su conjunto y como universidad pública en particular tiene que hacer el ministerio y en qué también no tiene o debe meterse. Lo que nos queda, una de las cosas que me parece queda clara es que necesitamos aumentar el conocimiento y significa investigar, sistematizar, escuchar. Y otra clarísima, escuchar con las orejas abiertas para no tener diálogos de sordos entre unos y otros. Sí estoy más escéptica que tú, Felipe, en pensar que los académicos somos personas que discutimos con evidencias. Creo que muchos nos hemos alejado de esa práctica y tenemos discusiones profundamente emocionales o profundamente interesadas o profundamente estereotipadas que no se están basando en la evidencia. La universidad no está siendo un ejemplo de debate basado en evidencia, o en argumentos por lo menos, ¿no es cierto? Y creo que, por ejemplo, eso puede ser parte del espacio o del rol que pueda cumplir el Ministerio de Educación, de abrir esos espacios y que desde el Consejo nos comprometemos a seguir haciendo. Este es el primero de una serie de conversatorios a las cuales están, por supuesto, Homero, Felipe y Jorge siempre invitados, y a todos quienes nos han escuchado, muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios, vamos a seguirlos procesando tanto en la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional, el Pleno del Consejo y en estos diálogos que se van a ir repitiendo periódicamente. Muchísimas gracias, Homero, Felipe, Jorge. Sé que nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero, pero volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias.